cuenca del río Balsas es un río que se ubica en el centro-sur de México y el río más importante del estado de Guerrero. Esto es gracias a su caudal de aguas permanentes. Y además está entre los 10 ríos más grandes y largos de México, ya que sus aguas pasan por 8 de los 32 estados mexicanos. La cuenca del río Balsas está formada por la unión de las corrientes de 3 ríos principales: el río Atoyac, el Mixteco y el Trapaneco. El Atoyac nace en la Sierra Nevada de los estados de Tlaxcala y Puebla, por la unión de los ríos de San Martín y Zahuapan. El río Mixteco se une al Atoyac en Oaxaca, en las proximidades de San Juan del Río. Y el último, que es el río Trapaneco, que se origina en las montañas limítrofes de Oaxaca con Guerrero. La superficie hidrológica total del Balsas es de 117.406 km², distribuida en 3 regiones: el Alto Balsas, o mejor conocido como Alto Atoyac, con 50.409 km², el Medio Balsas con 31.950 km² y el Bajo Balsas con 35.046 km². Administrativamente se encuentra constituida por 421 municipios, de los cuales 332 se localizan en el Alto Balsas, que ocupa el territorio de Morelos y partes de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, México y Guerrero. 51 se encuentran en el Medio Balsas, ocupando los territorios del Estado de México, Michoacán y Guerrero. 38 en el Bajo Balsas, que abarcan los territorios de Jalisco y Guerrero. A partir de su nacimiento montañoso en el centro del país hasta su salida en el Océano Pacífico, este gran río tiene una longitud aproximada de 800 kilómetros y una anchura de 150 a 200 metros. De esta extensión, 522 kilómetros corresponden al estado de Guerrero. Datos sobre la cantidad y calidad de agua del río Balsas. El propio sistema de descarga de la cuenca del río Balsas depende de los procesos climáticos que se llevan en la cuenca. Los flujos en el valle aluvial dependen enteramente de las precipitaciones y el volumen de agua disponible. La proporción de lluvia que puede llegar a los canales del sistema de la cuenca depende del tipo de terreno de la cubierta vegetal de la propia cuenca. De acuerdo con los datos del Centro Nacional Agropecuario, el volumen de precipitación anual en la cuenca del río Balsas alcanza los 108.330 milímetros cúbicos, con una lluvia media anual de 927 milímetros, que oscila entre 873 milímetros en el Bajo Balsas y 1019 milímetros en el Medio Balsas. Las lluvias se concentran en el periodo comprendido entre junio y septiembre. El río Balsas es la cuenca hidrológica más importante del vertiente del Pacífico mexicano. Su disponibilidad total anual de aguas superficiales se estima que es de 24.484 milímetros cúbicos, de escurrimientos vírgenes y retornados, constituidos por 6.851 milímetros cúbicos escurridos del Alto Balsas, 7.463 milímetros cúbicos del Medio Balsas y 9.959 milímetros cúbicos del Bajo Balsas. La cuenca del Balsas se encuentra en la región hidrológica administrativa número 4, como se aprecia en el mapa. La cuenca, a través de su paso hasta su desembocadura, es abastecida por las diferentes subcuencas que existen. La vegetación de la cuenca del río Balsas se constituye de bosques espinosos y de pino-encino, y selva baja subcaducifolia y caducifolia. Esto es en parte de las provincias fisiográficas de la faja volcánica transmexicana o eje neovolcánico y la Sierra Madre del Sur. Un dato importante que decir es que los reinos florales son las grandes zonas en las que se divide el planeta Tierra por presentar una vegetación en común. La parte donde se encuentra la cuenca del Balsas es la región neotropical, que es la que incluye bosques tropicales y la selva húmeda, y además
es el reservorio más grande de estas mismas. En el mapa siguiente se puede apreciar que en la cuenca del río Balsas la vegetación primaria no es más de un 30 a 40%. En el siguiente mapa de vegetación secundaria se puede apreciar que es de un 30 al 40% que tiene. La vegetación secundaria se da por actividades antropogénicas y se caracteriza por presentar un estado alterado o modificado de la comunidad en tanto a su composición florística. Las serranías que bordean la cuenca del río Balsas forman parte del Centro Primario Mundial de Diversidad de los Pinos y del Centro Primario de Diversidad del Hemisferio Occidental de los encinos Quercus sp. Las selvas tropicales húmedas o selva seca, selva caducifolia, etc. de la cuenca del río Balsas forman parte de las más extensas ecosistemas forestales tropicales de México. Las selvas húmedas de la cuenca del río Balsas constituyen parte del hábitat más rico en cuanto a diversidad de aves de México. Esto se comprueba en la figura Patrones de endemismo en México con Conavio 2008, donde se puede apreciar que existe un alto endemismo de aves, reptiles, mamíferos y anfibios. Esto hace que el río Balsas sea importante en la zona donde va transcurriendo hasta su desembocadura al mar. La cubierta vegetal de la cuenca ha sufrido un proceso acelerado de perturbación en sus bosques y selvas. Esto se ve reflejado en la tabla siguiente. Se aprecia que durante un lapso de 1980 a 1996, las selvas en buen estado se vieron reducidas de 960.340,51 a solo 291.355 hectáreas, y a la par se generó un incremento de bosques con vegetación secundaria, esto ocasionado por las actividades antropogénicas, como por ejemplo la quema de vegetación para la ganadería y agricultura y la tala inmoderada. Algunas especies que son sustraídas de la cuenca del río Balsas son el pez balsana, anfibios como la rana bufo cp, aves como la Accipiter cooperi o el gavilán, el colibrí de Loiza, el búho americano y también el busardo negro norteño. También contamos con el Melenatus caerutulensis, el mulato o el mulato azul, que es endémica de México. Estas son algunas de las especies que están en peligro y que se sustraen más, pero no significa que sean las únicas que se sustraigan. Los componentes minerales de la cuenca del río Balsas se da por dos provincias fisiográficas. Las formaciones de la faja volcánica transmexicana está integrada predominantemente por rocas calizas, esquistos y areniscas del Cretácico inferior. La provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, formada por rocas sedimentarias paleozoicas como las pizarras cristalinas, intrusiones de granito y rocas ígneas del Cenozoico como las andesitas, basaltos y riolitas de Oaxaca. Todos estos componentes minerales hacen que la cuenca del río Balsas se considere como una de las regiones más importantes en recursos minerales. Existen casi todos los minerales, metálicos y no metálicos. Los más explotados hasta ahora son el oro, la plata, el plomo, el antimonio, el mercurio, el zinc, el cobre y el carbón. Las principales actividades productivas que se realizan en la cuenca del río Balsas son la siderúrgica, que es el conjunto de técnicas que se emplean para tratar el hierro, y esta se encuentra en el delta del río Balsas y tiene como nombre complejo siderúrgico Las Truchas, ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Otra actividad es la generación de energía por medio de las presas hidroeléctricas. La primera presa hidroeléctrica es llamada Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa,
construida en la década de los años 80, mejor conocida como el Caracol. La segunda presa hidroeléctrica es llamada Adolfo López Mateo, o mejor conocida como el Infernillo, ubicada en el municipio de Coayutla, en los límites de Guerrero con Michoacán. Y la última presa hidroeléctrica en la cuenca del río Balsas es llamada José María y Morelos, mejor conocida como La Villita. Otra actividad importante en la cuenca del río Balsas es la planta industrial Fertinal, que se encuentra ubicada en el delta del Balsas. Otra actividad importante en la cuenca del río Balsas es la actividad pesquera. Los peces que se llegan a pescar serían como el pez bagre, la trucha, el róbalo, la mojarra y el camarón real. Según las estimaciones del Consejo Nacional de Población, CONAPO, la cuenca del río Balsas en 1995 tenía una población estimada de 9.247.855 personas. En el 2020, la población estimada se incrementó a 12.504.688 personas. Administrativamente se encuentra constituida por 421 municipios, de los cuales 332 están en el Alto Balsas, 51 en el Medio Balsas y 38 en el Bajo Balsas. En la cuenca del Balsas existen 17 centros urbanos. Los más importantes son Puebla, con 1.160.000 habitantes. La segunda población es Cuernavaca, Morelos, con 320.000 habitantes. La tercera población es Uruapan, Michoacán, con 220.000 habitantes. La cuarta población es Cuautla, Morelos, con 130.000 habitantes. La quinta población es Chilpancingo, Guerrero, con 125.000 habitantes. Y la última población es Tlaxcala, con 36.500 habitantes. En estas ciudades se concentra el 32% de la población de la cuenca. Otro 35% vive en ciudades medias con poblaciones menores a los 50.000 habitantes y mayores a 2.500. El 33% de la población vive dispersa en comunidades rurales menores de 2.500 habitantes. A nivel nacional, 43% de la población se encuentra asentada en las zonas medias de las cuencas, mientras que 35% se localiza en las zonas bajas y solo 22% habita en las zonas altas. En el caso de la cuenca del río Balsas, 72% de sus habitantes se encuentran asentadas en la zona alta. En el cuadro 2 extraído del Atlas Cuenca se aprecia cómo se distribuye la población. Se aprecia que en la cuenca del río Balsas es la que concentra más población en la zona alta, con un 72.18%, y es mucho menor en la zona media con un 24.16% y zona baja con 3.36%. En este mapa se aprecia donde está la zona de Tlaxcala y Puebla, que tiene una población alrededor de 5 millones. Esto hace que la zona alta de la cuenca del río Balsas tenga problemas en tanto a su contaminación. La cuenca del río Balsas constituye una de las más ricas reservas de bosques y selvas de México, y la función que tienen en la cuenca es irreemplazable. En cuanto a los climas predominantes de la cuenca se aprecia en la tabla que se divide en Bajo Balsas, Medio Balsas y Alto Balsas. Podemos notar que en el Medio Balsas tiene una temperatura mayor a lo largo del año, con 22 grados centígrados. Mientras tanto el Bajo Balsas y el Alto Balsas tienen temperaturas parecidas, 18 grados centígrados.
En el tipo de clima, el Bajo Balsas presenta un clima templado subhúmedo. En el Medio Balsas tiene un clima cálido subhúmedo y el Alto Balsas con clima templado subhúmedo. La cuenca del río Balsas se divide en tres subregiones hidrológicas principales: cuenca de los ríos Atoyac y Mixteco o del Alto Balsas, que se subdivide en 7 subcuencas: las Cerradas Orientales, Alto Atoyac y Bajo Atoyac, Nexapa, Amacuzac, Tlapaneco y Mixteco. Después sigue la cuenca del río Cutzamala y del Medio Balsas, y la última, que es la cuenca del Bajo Balsas, que se subdivide a su vez en 5 subcuencas: Tecaltepec, Cerrada para Chonahuatzin, Copatitlcio, Tacámbaro y Bajo Balsas. En México existen cuencas con una diversidad de tipos de vegetación mayor que otras, así como cuencas con mayor proporción de un solo tipo de vegetación. Esta diversidad y extensión de la vegetación natural es un elemento importante en la dinámica e integridad de la cuenca, así como también es la conectividad que presenta dicha vegetación. El grado de conectividad, fragmentación de la vegetación en una cuenca es un indicador de la funcionalidad y vulnerabilidad de la misma, ya que el número de parches, el tamaño de estos y su dispersión condicionan la capacidad de los ecosistemas de dar soporte y fungir como actividad y hábitat de distintas especies. En el cuadro Índice de Conectividad de Vegetación Primaria y Secundaria se aprecia que el 33% de las cuencas del país tienen una muy baja conectividad de vegetación primaria y representan el 81% del territorio nacional. Un dato que agregar es que las cuencas que representan una menor conectividad de la vegetación primaria coinciden con aquellas de mayor tamaño y mayor desarrollo de actividades humanas. La cuenca del río Balsas cuenta con 938 parches de vegetación primaria y un tamaño promedio de 2.536 hectáreas. La explicación a este patrón de conectividad es la extensión, distribución y crecimiento de la agricultura, la ganadería y el crecimiento urbano. En tanto los parches con vegetación secundaria, la cuenca del río Balsas tiene 1.089 parches de aproximadamente 3.986 hectáreas. Esto quiere decir que hay más parches de vegetación secundaria que de primaria. Existen muchas problemáticas, pero una que daña mucho a la cuenca del río Balsas es la actividad agrícola, ya que aunque esta no se aprecia a los ojos de las personas, lo hace indirectamente. Y esto se puede definir como contaminación difusa, que se define como la introducción de contaminantes a un curso de agua superficial o sistema de agua subterránea, a través de vías indirectas. Esa contaminación difusa puede ser continua o intermitente, siendo esta última la más común debido a que está relacionada con actividades estacionales. Estas son propias de la agricultura y relacionadas con la época de fertilización o de aplicación de pesticidas. Los pesticidas aplicados a los suelos pueden lixiviarse debajo de la zona radicular y ser transportados hasta los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. En el siguiente mapa de la República Mexicana con nombre Contaminación potencial difusa por agroquímicos, se aprecia que en la zona donde transcurre el río Balsas hasta su desemboque presenta un rango alto por el uso de agroquímicos. En la agricultura, la fertilización con urea es una práctica muy común. Cerca de la mitad de la fertilización de los cultivos del planeta se realiza con urea, ya que tiene la ventaja de proporcionar un alto contenido de nitrógeno, el cual es esencial para el crecimiento de la planta. La forma que propusiera sería hacer el uso de biofertilizantes. Un biofertilizante está hecho a base de una bacteria o un hongo que le permite a la planta adquirir nutrientes para mejorar su desempeño. Estos microorganismos son extraídos del suelo y son producidos en masa y posteriormente se regresan al mismo suelo. Estos biofertilizantes proporcionan nutrientes a la planta, principalmente nitrógeno y fósforo. Las bacterias que se utilizan para realizar este producto se conocen como fijadoras de nitrógeno, ya que son microorganismos que toman el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitrógeno orgánico, y eso se lo dan o entregan a las plantas.
Las ventajas que tienen los biofertilizantes es que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y además también en términos económicos, ya que el costo de esto es menor que los fertilizantes. Otra ventaja es que existen mejoras en la productividad de algunos productos, como por ejemplo el maíz, la caña de azúcar, el café y en cítricos. En el siguiente video que se les va a mostrar se ven las claras ventajas que tienen los biofertilizantes ante los cultivos. El video es una entrevista que se les hizo a unos campesinos de México, pero se desconoce el lugar. A los campesinos les diría yo que se animaran a poner este nuevo producto que nos viene, porque ya yo lo estoy viendo y ya estamos viendo que hay un resultado bueno. El único que tiene es el puro polvito ese que traen ustedes ahí, pero no está fertilizada. Yo pensaba fertilizarla con sulfato aquí, pero no tiene fertilizante más que el que se le revolvió en la siembra. ¿Cómo ve lo del fertilizante biológico? Muy bien, Que le puso. muy bien, muy bien. ¿Cómo ve el desarrollo? Por eso estamos muy bien de aquí, por eso es lo que yo estoy diciendo, que si Dios me da vida, esta es la que voy a seguir sembrando. No solo aquí, sino en todos mis terrenos. Con ese fertilizante. Una desventaja que tendríamos, lo afirma el doctor Mauricio Alberto Trujillo Roldán del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Explica que en ocasiones el campesino al aplicar el microorganismo nota que el crecimiento de la planta al principio es muy lenta, a comparación de que se hubiera utilizado fertilizante. Esto ocasiona que el agricultor aplique el fertilizante químico, provocando que el biofertilizante pierda las varias ventajas que tiene en términos de productividad, pero en sí cambio el agricultor lo deja solo con el biofertilizante. Hay un momento en que los microorganismos están suficientemente robustos y listos para alimentar a la planta. Por eso se me hacen una opción viable los biofertilizantes, ya que ayudan al medio ambiente y en tanto a la cuenca del río Balsas, ya que es una alternativa sustentable y ayuda a disminuir o evitar la contaminación de los cuerpos de agua indirectamente. Y esa sería mi propuesta para poder ayudar a la cuenca del río Balsas.